Diócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Saludos cordiales, amigos, amigas, en este casi final del año litúrgico. Nos quedan prácticamente 3 domingos para llegar a la fiesta de Cristo Rey del Universo, y con eso se termina el calendario litúrgico y comenzará el siguiente, que el próximo año nos tocará el ciclo B y vamos a leer el Evangelio de San... Ahora hemos estado con San Mateo, vamos a ir con San Lucas. Y estamos justamente terminando las lecturas continuas del Evangelio con el capítulo 25 de San Mateo, que dentro de los grandes discursos que San Mateo utiliza, se le llama el discurso escatológico, es decir, el discurso que tiene que ver con el final de los tiempos. San Mateo presenta a Jesús como nuevo Moisés, puesto que su objetivo es principalmente dirigirse al pueblo judío. En la tradición de los judíos, Moisés había dicho 5 grandes discursos como legislador, como jefe en el pueblo de Israel en el tiempo del Éxodo. Y así Jesús también es presentado por San Mateo haciendo 5 grandes discursos. Y este capítulo 25 es el que recoge las enseñanzas de Jesús sobre el final de los tiempos. Y por eso se leen también al final del año litúrgico. Hemos de decir que se trata de unos textos a veces un poco difíciles y que por eso también muchas veces han sido mal interpretados a lo largo de la historia de la Iglesia. Quizá una mala interpretación de estos textos es meter un poco de miedo diciendo a la gente, viene el final de los tiempos y sobre todo viene ya, muy pronto, y por lo tanto estén preparados. Eso pues por una parte es un mensaje correcto, estén preparados, pero la parte del miedo, de vivir un poco en la tensión de que ya se acabará el mundo y que por lo tanto es necesario estar listos, tiene una dosis de temor que no es muy sana. Dios no quiere que vivamos para nada en el temor, ni mucho menos en el temor al juicio final y al castigo, sino quiere que vivamos la vida en plenitud de la mejor manera posible. De manera que estamos ante unos textos que es necesario ponerles un poco de atención para no dejarnos llevar por esa primera interpretación que es incorrecta y que sin duda no estaba dentro de la intención de Jesús al hablar del final de los tiempos. También hay que hacer una diferencia entre lo que Jesús dijo y luego lo que la comunidad cristiana vivió y por lo tanto lo que los evangelistas y San Pablo escribieron. Fíjense que algunos analistas dicen que el mismo Jesús pensaba que realmente el fin de los tiempos iba a venir pronto. Algunos dicen que eso estaba dentro de la mente de Jesús, puesto que incluso se puede citar unas palabras suyas que dicen no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla, por ejemplo, hablando de la destrucción del templo de Jerusalén. Cuando San Mateo escribe su Evangelio, ya han pasado 10 años en los que el templo de Jerusalén había sido destruido por la invasión de los romanos, concretamente el emperador Tito, y por lo tanto también el pueblo judío había sido sometido a esa
gran ignominia, la destrucción del templo, de nuevo la violencia, etc., y la destrucción del culto en Jerusalén. Habían quedado solo los fariseos en un lugar llamado Yamnia, que defendían a capa y espada, pues, la identidad, la libertad del pueblo judío. Pero cuando San Mateo escribe, ya habían pasado esos acontecimientos. Y por eso, más de alguno decía, pues, el Señor dijo, no pasará esta generación. Es decir, unos 40 años se consideraba que era una generación en aquel tiempo. Ya más o menos habían pasado esos años y la destrucción del templo había llegado, la persecución contra el pueblo judío también y contra los cristianos que en ese tiempo eran todavía una parte muy cercana del pueblo judío. Todo eso se estaba dando y por lo tanto había gente que pensaba que ya el final había llegado. Sin embargo, poco a poco fueron pasando los meses, los días, los años, las décadas, y en realidad la vida seguía, y seguían las persecuciones con mayor o con menor intensidad, pero la historia de la iglesia comenzaba y no había en realidad un fin del mundo. Y es por eso también que en estos textos encontramos por una parte como ese recuerdo de que ya viene el fin del mundo, pero por otra parte, las enseñanzas con respecto a la paciencia, a la espera, al estar preparados, etcétera, puesto que fue lo que fue necesario media vez el fin del mundo se atrasaba. Nos encontramos pues en este capítulo 25 de San Mateo con este contexto. Algunos le llaman, técnicamente hablando, contexto apocalíptico. Se trata de la revelación del final de los tiempos, de lo que sucederá, etc. Y que puede, por una parte, conducir al temor y a la espera de un juicio inminente, inesperado, y puede conducir también, como nosotros, cristianos del siglo XXI, pues conducirnos a la espera, a la confianza, a la perseverancia. Cuando las situaciones que esperábamos no llegan, es necesario fortalecer estas virtudes y a eso nos invitan con toda claridad los textos de San Mateo al final del tiempo litúrgico. Hay otros evangelios en los que el tema apocalíptico es todavía, podríamos decir así, más espeluznante, más directo. En el Evangelio de San Lucas, por ejemplo. Pero San Mateo como que tiene este realismo de animar a la comunidad cristiana a seguir perseverando. Y es así donde llegamos a la parábola que el día de hoy se nos presenta. Dentro de 8 días se hablará de los talentos y dentro de 3 semanas se hablará del juicio final. Pero ahora estamos ante esta parábola. Y una parábola pues es, en primer lugar, una enseñanza muy propia de Jesús. Jesús enseñaba en parábolas. En vez de hacer grandes discursos, en vez de tener el estilo de algunos profetas que predecían o que analizaban el futuro en el Antiguo Testamento, Jesús enseña mucho con parábolas. Y las parábolas siempre son unas imágenes muy fuertes, muy directas, que tienen sobre todo un mensaje central y que tienen muchos otros detalles y que uno puede perderse en los detalles. Para entender bien una parábola hay que ver, por lo tanto, cuál es el centro, cuál es el mensaje fundamental y los detalles que están alrededor, pues comprenderlos como algo que es secundario y no realmente lo importante. En esta parábola se nos habla de una antigua costumbre en la realización de los desposorios y de las bodas dentro de los judíos de hace 20 siglos. Había una primera ocasión en la que se encontraban, digamos, formalmente hablando, el novio y la novia, y solamente después de un año
de haberse realizado la promesa o la decisión del casamiento. Solamente después de un año comenzaba en realidad la boda como tal. Y dentro de esa boda, las jóvenes acompañaban a la novia a su nueva casa y había una fiesta. Dentro de las costumbres judías de hace 2000 años, en Galilea, en Judea, pues sucedía eso. Y ya el día en el que comenzaban las bodas, un año más tarde de haber hecho los primeros compromisos, eran una serie de jóvenes que eran por lo general familiares de la novia, que acompañaban a esta a la casa del novio, pues por supuesto durante una fiesta durante el día, y allí ya se realizaba la boda y ya la novia se quedaba viviendo en la casa del novio o de la familia del novio. Esta era la tradición, era la costumbre. Sin embargo, ya en la parábola nosotros vemos que hay detalles que Jesús cambia con respecto a aquella tradición antigua. Primero, las jóvenes, las primas, las amigas, las hermanas de la novia, no están acompañando a la novia, sino al novio. Y ahí ya hay un detalle interesante. Y fíjense ustedes que la parábola tiene como objetivo hablarnos de la segunda venida de Jesús y de la espera de Jesús. De manera que en la parábola, aunque en la tradición común y corriente se acompañaba a la novia, es el novio. Y es Jesús el que muchas veces se considera a sí mismo el novio, el esposo del pueblo de Israel. Ahí hay un detalle, por lo tanto, que llama la atención y que ya nos dice, pues está hablando de todos modos de la venida de Jesús a nuestra propia existencia. También hay un detalle interesante y es alguna constante también en las enseñanzas apocalípticas de los evangelios, y es que la situación se da de noche. ¿Por qué? Porque de noche la gente está dormida, no está preparada, no inicia una fiesta en la noche, inicia durante el día, aunque después se alargue, ¿verdad? Sin embargo, esta fiesta de la parábola de Jesús, curiosamente, es una fiesta que se da en la noche. Y quizá las doncellas, las jóvenes estas que acompañaban, en este caso, a la novia esperando allí, tenían las lámparas con aceite, pero por la espera, este aceite se había terminado. Ahí hay otro detalle también interesante, el aceite. Y hay otra cosa que también llama la atención. Qué poco solidarias y qué poco caritativas son las primas o las amigas que no comparten un poquito del aceite con las que no lo llevaron, sino que simplemente las mandan a comprar. Y era de noche. ¿Quién iba a atenderles para vender aceite de noche? Sin embargo, ese también es otro detalle interesante allí. Y un último detalle es que cuando las jóvenes imprudentes van a buscar el aceite, quizá tienen que convencer al vendedor de que abra el negocio por la noche y las atienda, etc. Y la cosa se alarga. Cuando regresan, la casa está cerrada y ya no se puede entrar. Otra cosa que no suele suceder en las fiestas, y en las fiestas de los judíos de hace 20 siglos, la puerta estaba abierta, se entraba y se salía. Hay pues por una parte unas costumbres que eran de aquel tiempo, y hay también otros detalles que hacen pensar en otro interés, en otro objetivo de Jesús en la parábola. Quiero centrar mi atención solamente en un punto que me parece, y parece a los comentaristas, el punto central de la parábola. Y lo importante ahí es la luz, son las lámparas que hay que tener prendidas, que hay que tener listas. Lo importante en la vida, en realidad, no es cuándo va a venir
el novio. ¿Cuándo vendrá Jesús por segunda vez en poder y gloria? ¿Cuándo se terminará esta historia y comenzará otra? Lo importante es tener las lámparas encendidas. Ahí diría yo que está el centro de la enseñanza de la parábola de Mateo 25, 1, 13 en este 32º domingo del tiempo ordinario. Y fíjense que Jesús mismo, al que nosotros llamamos también el novio, el esposo, es el que se ha autodefinido a sí mismo como la luz. Yo soy la luz del mundo. Lo importante es vivir en la luz, es tener las lámparas encendidas. Así no importa si tarda, si viene o no viene ya, si hay o no hay un juicio inminente, si hay tiempos tranquilos y serenos en los que la iglesia puede crecer y multiplicarse y predicar, o si hay tiempos de persecuciones, de arideces, de problemas en el mundo. Lo importante es tener las lámparas encendidas, tener la luz de Cristo en la vida de cada día. Yo soy la luz del mundo, ha dicho Jesús, y eso es básico, eso es importante para la vida de cada día. Cuando uno tiene las lámparas encendidas, no importa si hay obstáculos, si es de noche, si es de día. Ahora que hay alarmas o hay prevenciones con respecto a posibles temblores y terremotos fuertes, una de las primeras recomendaciones es tener a mano lámparas y baterías, o por lo menos candelas y fósforos, porque la luz cambia todo, sabes a dónde ir, puedes superar los peligros, ves si se cayó una viga, si tienes obstáculos, si hay vidrios rotos en el camino debido al temblor. Tener una luz a mano es muy importante en el camino de la vida, para reconocer a los demás, para ver por dónde caminamos, para ver hacia dónde nos dirigimos. Tener la luz es encontrar el sentido a la vida de cada día, aunque haya, por una parte, dificultades, problemas, obstáculos, o aunque pueda haber tranquilidad, serenidad, alegría, fiesta, convivencia. Lo importante no es la hora de la muerte y del juicio, lo importante es la vida de cada día. Fíjense ustedes que en todas estas enseñanzas con respecto al final de los tiempos, el juicio final, etc., podríamos nosotros también asegurar que no es la muerte lo que da sentido a la vida, sino es la vida lo que da sentido a la muerte. Muchas veces estas indicaciones apocalípticas en los evangelios han sido puestas para decirnos, tenemos que estar preparados para la muerte. Y muchas veces muchos creyentes de buena voluntad y buena disponibilidad, pues vivieron su vida un poco con el temor de que les sorprendiera de repente la muerte, y más aún si les sorprendía en pecado y en pecado mortal, puesto que les podría acarrear la condenación eterna. Eso es cierto, pero no se ha de vivir la vida con el temor al castigo, con el temor a la sorpresa de un juicio inesperado y por lo tanto de una suerte eterna tremenda. Lo importante no es la muerte para darle sentido a la vida, lo importante es la vida para darle sentido a la muerte. En la primera lectura de este domingo se hace referencia a la sabiduría, y en la segunda lectura San Pablo les habla a los tesalonicenses también del tema de la muerte. Estamos en el final de los tiempos, en los textos bíblicos, estamos en el final del año litúrgico, y los creyentes pensamos que este mundo pasará y que nuestra propia vida pasará. Se llega a la muerte, se llegará un día de absolutamente desconocido, el fin del mundo y de la historia.
todo pasa. Sin embargo, la clave de la sabiduría para el cristiano no es con el temor al juicio, al castigo final, a la muerte imprevista. El objetivo para el cristiano es saber vivir la vida de cada día en la luz. Demos un paso más. Esa luz es sobre todo la luz de la caridad. Por eso es que el detalle de la parábola nos sorprende cuando las jóvenes que habían llevado aceite no comparten el aceite con las otras. Pero el objetivo de la parábola no es decir que tenemos que compartir. El objetivo de la parábola es decir, mira, lo importante es que tú tengas en tu vida la caridad, el amor al prójimo, y eso sea la luz que ilumine tu vida de cada día. Y eso es algo que no puede hacer otro por ti. Ahí es donde está la clave para entender ese detalle de la parábola. La caridad la vivo yo y no la puede vivir otro por mí. La luz, el sentido de mi vida, lo encuentro yo, unido a Cristo, que es la luz del mundo y que es el amor del Padre manifestado a nosotros. Pero no puedo yo simplemente cumplir con la responsabilidad de mi hermano, de mi hermana. Hay que ser solidarios y hay que compartir, ok. Pero eso le toca hacerlo a cada uno. Le toca ser responsable a cada uno de sus circunstancias y de vivir caminando en la luz. La responsabilidad de tener un foco, una lámpara, o por lo menos unos fósforos y una candela a mano, eso es responsabilidad de cada hogar y de cada persona de tenerlo cerca. Porque eso sí, cuando el terremoto, el temblor llega, no hay tiempo para ir a buscar quién tiene lámpara y quién no tiene, si no voy a poder ni siquiera ver yo dónde estoy caminando si aquello sucede de noche. En fin, lo importante es saber vivir la vida en la luz de Jesús, es saber vivir la vida en el amor que Jesús nos ha enseñado. Y eso nos hará como aquellas doncellas, aquellas jóvenes con las lámparas encendidas, que cuando llegó el esposo entraron a la boda y todo fue felicidad y fiesta. El énfasis en la parábola está en decirte, tú personalmente tienes que tener encendida esa lámpara del amor y de la luz de Jesús. No lo hará otro por ti. Otro puede darte ejemplo. Otro puede animarte a hacerlo. Otro puede exhortarte, como es el caso de este servidor y de la palabra que escuchamos en la misa. Pero la responsabilidad es personal. La responsabilidad es de cada uno. Cada uno ha de encontrarle el sentido a su vida. Jesús se lo ofrece, pero no lo impone. El mensaje, pues, de los textos apocalípticos del final de los evangelios no ha de ser un lenguaje de miedo. ¿Cuántas veces a lo largo de la historia de la Iglesia tantas personas se han equivocado previniendo o diciendo el futuro, cuándo va a ser el fin del mundo? Y hay quienes todavía, a pesar de tantas equivocaciones, lo siguen haciendo. Al fin y al cabo, alguno dará en el clavo por pura casualidad. La verdad es que ni debe preocuparnos más de la cuenta el futuro, que no sabemos cuándo y cómo será. Una de las enseñanzas constantes de Jesús que también deben cotejarse con estas enseñanzas sobre el fin de los tiempos es saber vivir la vida cada día. A cada día le basta su propio afán. Cada día hemos de tener la lámpara encendida, puesto que el día y la hora del final no se sabe.
En el Evangelio de dentro de 8 días se escuchará otra parábola, la de los talentos, que se puede empezar ya a reflexionar. Y dentro de 15 días se escuchará la parábola de el juicio final. Y con eso llegamos casi al final de nuestro programa y llegamos casi también al final de este año litúrgico. Les deseo a los jóvenes, a los estudiantes muy buenas vacaciones, también a los maestros y a todo el mundo. Hasta la próxima. Gracias. La Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.